César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, que está ubicado en una zona alta del departamento de La Libertad. Fue hijo de don Francisco de Paula Vallejo Benítez y de doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue el menor de 11 hermanos y su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. Sus estudios primarios los realizó en el Centro Escolar número 271 en el mismo Santiago de Chuco, pero sus estudios secundarios los estudió en el Colegio Nacional San Nicolás de la ciudad de Huamachuco. En 1910 viaja a Trujillo para matricularse en la Facultad de Letras, pero los tuvo que abandonar por problemas económicos y retorna a su pueblo. Luego, en 1911 viaja a Lima y se matricula en la Facultad de Medicina, pero los vuelve a abandonar por problemas económicos. En 1913 retorna a Trujillo para seguir con el propósito de continuar sus estudios universitarios en letras. Y es ahí donde comienza a trabajar como profesor en un centro escolar de varones, número 241, y conoce entre sus alumnos a Ciro Alegría, quien más adelante se convierte en un gran novelista. En 1916 frecuenta la Juventud Intelectual y se une a la Bohemia Trujillana, quien más adelante es conocida como el Grupo Norte. En 1920 es acusado injustamente de participar en un saqueo e incendio de una tienda de abarrotes y es llevado a prisión, donde permanece 112 días y luego es liberado por falta de pruebas y sale de la cárcel con una liberación provisional. Después de muchos sucesos, Vallejo decide viajar a Europa. En París conoce a Georges Philippard, con quien se casa en el año de 1934, y es ahí donde también termina de escribir otra de sus grandes obras teatrales como es Colacho Hermanos. En 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre un agotamiento físico debido a un paludismo que tuvo cuando era niño. Luego ingresa a una crisis y muere un viernes 15 y no un jueves, como lo menciona en su obra Piedra Negra sobre una blanca. En el domingo, día de elección de diputado, Acidal Colacho, quien tenía un aspecto y unas maneras comparables a las de un obrero, sufre por conseguir clientes que compren en su tienda. Luego, Cordel Colacho, hermano mellizo de Acidal, regresa a la tienda después de un fuerte día de trabajo en la casa del señor Saruño. Minutos después, un rapazuelo entra a la tienda preguntando por los hermanos Colacho, para así entregarles una carta enviada por el alcalde de Colca, el señor Silverio Carranza, a lo que los hermanos no podían creer, debido a que era sumamente inesperado, además de que solucionaría sus problemas económicos, contando la deuda que tenían con el señor Tuco. Una tarde, en el gran bazar de los hermanos Colacho, en las minas de oro de Cotaroa, de la provincia de Taque, Cordel, vestido contra el frío, se encuentra en una oficina pequeña, elegante. Además, está hojeando unos libros de contabilidad. Su traje y sus modales demuestran que ya no era un obrero, pasando a convertirse en patrón, pero al fondo seguía conservando la esencia de un peón. Posteriormente, Cordel mantiene un trato violento hacia Novo, debido a múltiples castigos que éste le brindaba. Luego, Orocio interviene en una oportunidad donde Cordel estaba castigando a Novo para posteriormente parar. Al cabo de unos minutos, Mr. Kennedy entra a la oficina y le pide a Cordel 50 peones debido a la falta de personal en la empresa. Seguidamente, Mr. Kennedy le propone un posible puesto en la política para el beneficio directo de Kivilca Corporation. En este punto de la obra podemos observar cómo los hermanos Colacho tienen una empleada que es muy fiel a ellos, llamada Talla. Talla tiene su padre, que es el leedor de las hojas de coca. Acidal no duda en llamarlo, para ver qué le depara el futuro. En plena lectura de la hoja de coca, el padre de Talla se da cuenta que su hija está embarazada. Y para sacarse las dudas, el padre de Talla llama a su hija. Su hija dice que sí está embarazada, pero no sabía
de quién era el padre, su futuro hijo. En ese momento llega Cordell con una noticia que asomaría a Zidane. La noticia era que el señor Kennedy quería volverlo presidente de la República Peruana. En ese momento, a Zidane, todo asombrado, le pregunta por qué él no pudo ser el presidente del Perú. Y Cordell le responde que el señor Kennedy tenía más confianza en él y que si no cumplía sus órdenes, le iba a quitar todo lo que tenían y todo lo que habían logrado hasta ese momento. Pasados algunos días, Mr. Kennedy y Cordell hacen una reunión de despedida a Cordell porque se iba de viaje. En esa reunión invitan a amigos de la minera estadounidense. En esa reunión podemos ver que había tragos, música y un juego de dados llamado La Rosada. Y en este juego podemos observar que el ganador se acostaba con alguna empleada de Cordell. Y en este juego ganaba el señor Kennedy. Ya pasada la noche, Cordell y Kennedy hablan en negocios y halagan al pueblo estadounidense. Ya en la capital, en la casa política de Cordell, este dialoga con Zidane, a la par que recibe instrucciones de Zábala hasta el ingreso de Teosos y de Pachaca, a quien convence de eliminar al coronel Tequilla para luego ser cuestionado por Teosos, quien se muestra en desacuerdo por la poca información que le dan, razón por la que es encerrado en el sótano. Luego de esto, hacen su ingreso el coronel Toroto y el capitán Collazos, quien informa su deseo de unirse a la revolución. A su retiro aparece disfrazado el coronel Tequilla, acompañado de un batallón. Se muestra con anhelo de estar al servicio de la causa del revolucionario. Luego de esto, hace ingresar a una pareja de sirvientes del presidente Palurdo para que confiesen el paradero de este. Seguidamente ingresa un grupo de personas de alto y bajo rangos para definir los cargos políticos que ocuparán cuando se llegue al poder. A causa de esto se genera una discusión entre el coronel Bando y el doctor Segarra por el cargo del doctor del Surco y cuestiona los ideales revolucionarios. En esta parte Cordell aparece ya como presidente y es asistido por su secretario Roque y el decano. Primero llega a verlo el señor Soisadol, encargado de los negocios del país de Brasil, con quien comienza a hablar del comercio de los cigarrillos y a quien le asegura que sus egipcios deben estar por Nueva York. Después de ello se despide y se retira. Luego se pone a charlar con su secretario sobre un extranjero que pedía 2 sargentos para cocineros de su casa, quien en realidad era el sargento de Estados Unidos, pero se llega a tranquilizar ya que su pedido sí fue acatado. Luego ingresa el presidente del Congreso, con quien se pone a discutir por los diputados Ugartes y Chumpitas sobre los escándalos en que estaban involucrados, dando la orden de que sean detenidos. Después recibe la visita del Ministerio de Justicia, el doctor Collar, quien le pone al tanto sobre un complot comunista y anarquista. Furioso de lo sucedido, Cordell pide que sea reemplazado. Después ingresa al Ministerio de Fomento, quien era nada menos que su hermano Acidal, a quien le pide que tome su cargo en la presidencia mientras él se iba de viaje a Nueva York. Pero Cordell sabía que esto iba a ser un poco complicado y difícil que los ministros y el Congreso acepten su reemplazo. Por ello, decide no comunicarle a nadie de lo sucedido. La primera visita que recibe Acidal como presidente es la de el nuncio, a quien le asegura que sus negocios del Vaticano siguen su curso normal y que la Iglesia en su gobierno será de obediencia y devoción para el éxito de su sagrada misión apostólica. Seguidamente, el decán anuncia a Zidane sobre la muchedumbre que hay ante los balcones presidenciales, por lo que se decide pronunciar y dar un discurso para poder calmar a la población, pero esto no funciona. Luego llega un cablegrama, donde se menciona que ya no se necesita la presencia del presidente Cordell. Consecuentemente, y de todo lo que había sucedido, el coronel Colongo, mediante un golpe de estado, ingresa al poder, mandando a fusilar a los hermanos Colacho. Por último, termina la obra con la disputa de la silla presidencial entre Colongo y su secretario Celar. Sátira teatral escrita por el escritor peruano César Vallejo en 1934, pero no pudo ser publicada en vida del autor al ser rechazada por los editores de ese tiempo. Tiempo después se publicó el segundo cuadro dentro del homenaje internacional a César Vallejo.
Fue en Lima de julio de 1969. Y 10 años más tarde por fin se dio a la luz la obra completa, incluida dentro de la recopilación César Vallejo. Teatro completo fue dado en 2 tomas, editado por Enrique Baillón Aguirre y con la revisión de Georgette Mary, viuda del escritor. Está escrita en 3 versiones. La versión escrita en castellano, observada por Georgette de Vallejo, quien entregó a la Universidad Católica del Perú para su publicación dentro de la ya mencionada. También está la versión francesa, cuyos originales se conservan en la biblioteca de la Universidad Católica del Perú, y la versión en castellano, que está conservada en la Biblioteca Nacional del Perú, que es la más acabada y que por primera vez fue editada íntegramente por Ricardo González Vigil. La crisis política en 1930 había traído abajo el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, y en un lapso muy corto se habían sucedido en el Perú varios gobernantes. Si se analiza la historia del Perú de los años posteriores de la escritura de Colacho Hermanos, se comprueba que esta obra la dramatizó un poco tiempo antes con singular precisión. Es decir, que en el momento de escribirse Colacho Hermanos, esta obra venía alimentada por intentos, investigaciones y desarrollos anteriores. La obra Colacho Hermanos, sin duda alguna, demuestra cómo las personas, y más específicamente las de recursos limitados, son títeres de grandes empresas a las que solo les interesa el dinero y el poder, aprovechándose de su vulnerabilidad para realizar cualquier tarea que mejore su situación económica. Como se pudo ver en los cuadros relatados anteriormente, los hermanos Cordel y Acidal Colacho fueron influenciados por su anhelo de llegar a pertenecer a la alta sociedad, además del dinero que conseguirían, dejándose manejar por Mr. Kennedy, quien los incitó a traicionar a su propio pueblo, cometiendo irregularidades, coimas y robos que utilizaría para seguir cometiendo fraudes y estafas para el beneficio financiero de Kivielka Corporation. En el Perú, la situación que pasó en la época de Vallejo y que se sigue pasando hoy en día es terrible. Los gobernantes y dueños de estas empresas financieras toman el control de todo, especialmente de quienes deberían ingresar a los altos cargos políticos, ya sean de presidentes, congresistas o alcaldes, pero siempre validando sus propios intereses, que por consecuente no podemos crecer como peruanos. La mayoría vive en la pobreza y hambruna. Vivimos sumergidos en un país lleno de miserias, injusticias, atropellos e ilegalidades, donde las personas con dinero siempre tienen la razón. Por ello, y por muchas cosas más que se vive y se ve a diario, nuestro gran poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza escribió diversas obras literarias y teatrales, como es Colacho Hermanos, para darnos cuenta que es momento de poner un alto, es momento de ver la realidad de nuestro país y poder cambiarla, pero de manera íntegra e inteligente, que solo se logrará con la educación. Es importante no dejar el hábito de leer e investigar, encontrarnos preparados ante cualquier situación, evitar así que se sigan pisoteando nuestros derechos. Llegó el momento de tomar las riendas de nuestro país y dejar de ser marionetas de estas empresas que lo único que desean es explotar nuestros recursos y dejarnos en la ruina. Seamos más empáticos, sensibles y caritativos entre nosotros mismos, entre compatriotas, y veremos cómo nuestro Perú sale adelante.